Bien, una vez que tenemos entonces calculadas la rentabilidad promedio, la varianza y la covarianza, nosotros podemos entonces armar nuestra tabla, ¿verdad?, de portafolios o de combinaciones de ambas acciones. Entonces lo que tendríamos que hacer es justamente en esta primera parte de la tabla colocar acá cuáles son las distintas combinaciones que nosotros podemos tener de las dos acciones con las que contamos, es decir, McDonald's y Apple. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, en principio el 100% de McDonald's y 0 de Apple. Yo esta división la hice de 10 en 10. Ustedes la pudieran hacer de 3 en 3, de 1 en 1, de 5 en 5, de 20 en 20, en fin, pueden utilizar la distribución que quieran. La idea es que yo siempre parta del 100% de una acción, 0 en la otra, hasta la situación inversa. Es decir, ahora paso de 90 de McDonald's, 10% de Apple, 80% de McDonald's, 20% de Apple, así sucesivamente hasta que llego al final a tener 0 de McDonald's y 100% de Apple. Esas son, digamos, las distintas combinaciones que yo pudiera tener para armar mi portafolio. Y esa va a ser la base también para que más adelante entendamos cómo, modificando esas proporciones de cada una de las acciones, podemos obtener entonces el de mínima varianza. Luego vamos a tener varianza del portafolio. La varianza del portafolio es esta que está por aquí. Anteriormente les había dicho que esta era la covarianza. No, eso es un error. En realidad esta fórmula es la fórmula de la varianza o la desviación del portafolio. Entonces, utilizando esta fórmula tal cual, fíjense que aquí x, por ejemplo, esta x cuadrada, x1 al cuadrado que aparece aquí, y x2 al cuadrado, x1 sería el porcentaje de McDonald's, o sea que esto sería x1, y este de acá sería x2. Entonces, para calcular la variación o la varianza del portafolio, yo sencillamente multiplico el x1, que es el que está, obviamente aquí lo estoy poniendo por referencia en la fórmula, esta fórmula la hacen con el Excel, al cuadrado, porque me están diciendo que este valor es al cuadrado, solo colocamos al cuadrado con esto, multiplicado por la varianza del primer título, que en este caso esto, entonces la tenemos acá, la varianza de McDonald's, más la proporción de la segunda acción, es decir, el x2, que es este que está acá, también al cuadrado, multiplicado por la varianza de la segunda acción, es decir, esta que está acá, que es la varianza de Apple, más, aquí lo dice, más 2 que multiplica a x1 por x2 por la covarianza de ambas acciones, que sí es esta que está acá. Toda la expresión es elevada a la 1 medio. Es decir, lo que estamos haciendo al elevar esto a la 1 medio es sacar la raíz cuadrada de todo esto. Esa es la fórmula. Si yo tengo entonces el cuidado, fíjense que siempre voy a hacer referencia a estos valores que están acá. Entonces estos valores que están acá en mi fórmula tienen que estar con F4 fijados. Es decir, esta varianza siempre va a ser la de acá, igual que la verde, esta varianza siempre va a ser la de acá. Todos estos valores tienen que estar fijados. Y yo me puedo entonces copiar esa fórmula hasta el final para tener las distintas varianzas que me van a dar con cada una de las combinaciones que yo tengo en este lado. Entonces fíjense cómo la varianza del portafolio va a ir aumentando o a ir disminuyendo. Arrancamos y nos quedamos con el 100% de McDonald's, vamos a tener una varianza de 2.21. Si ya empezamos a incluir en el portafolio parte de las acciones de Apple, ya esto empieza a disminuir. Fíjese que empieza a disminuir, sigue disminuyendo a medida que voy aumentando la participación de Apple en el portafolio, pero llega un momento en que eso se revierte y empieza a subir de nuevo la varianza. Recuerden que la varianza para nosotros financieramente es una medida de riesgo.
Entonces, ¿a qué nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa el mínimo riesgo. Y el mínimo riesgo en estas combinaciones de cartera que nosotros tenemos acá se da con el 60% de McDonald's y el 40% de Apple. Esa sería la combinación ideal para un portafolio armado con esas dos acciones, en el cual vamos a tener una varianza mínima. ¿Y cuál sería el rendimiento de ese portafolio? Entonces ese es el cálculo que tenemos que hacer en esta columna. El rendimiento del portafolio, y lo vemos aquí, el rendimiento del portafolio no es más que la porción o la proporción que tenemos de una acción X1, en este caso, multiplicado por el rendimiento de esa acción, más la proporción que tenemos de la segunda acción, que es Apple, multiplicado por el rendimiento de Apple. Entonces, obviamente estas dos señoras yo las fijo, las otras sí las dejo libre para que vayan tomando los valores aquí hacia abajo, y esa fórmula me la copio hasta abajo y ya tengo las rentabilidades de cada una de esas combinaciones, de cada uno de esos portafolios. Y como vemos, el que nos conviene, digamos, por teoría del tema de la varianza y el riesgo es este, y estaríamos obteniendo un rendimiento de 8.36 con el mínimo riesgo posible. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros esto de manera gráfica? Entonces, el gráfico que nosotros estamos viendo por acá, ¿cómo podemos hacer nosotros ese gráfico? Nosotros sencillamente vamos a tomar los valores que están acá, porque lo que nos interesa graficar entonces es esto que es la varianza o el riesgo contra esto que está entonces, que sería el rendimiento. Entonces en el horizontal o en el eje X tenemos el riesgo y en el eje Y vamos a tener el rendimiento del portafolio. Entonces, si nosotros nos copiamos esta data y la graficamos, pues lo que nos interesa graficar es justamente esto. Podemos decir por acá insertar un gráfico, vamos a usar esto que es el gráfico de dispersión y vamos a utilizar este. Y eso nos da a nosotros el gráfico o la base del gráfico que debemos tener acá. Nosotros podemos modificar obviamente entonces las escalas, porque esta me las hace él automáticamente. Si yo selecciono esta escala y le digo, a ver, tengo que seleccionar la escala y dar formato al eje, y que el valor mínimo, fíjense que yo puedo poner que esto que va, el valor mínimo está en 0, y el valor mínimo lo pudiera poner en 1.5. Y fíjense cómo me cambia el valor. Lo pudiese poner de hecho 1.7. Y esta otra escala yo también la pudiera modificar. La selecciono, el botón derecho del mouse y dar formato al eje. Y yo aquí puedo también entonces modificar el mínimo. Pudiese decir que el mínimo es 4%, 0,4. Ups, no era por allí. 0,04. Y entonces de esa manera tengo el gráfico mejor, en una vista un poco mejorada a las escalas que originalmente lo había trazado. Y aquí arriba en diseño yo le puedo cambiar también y poner el fondo en negro, el título lo puedo cambiar, en fin, ya de esa manera tendría de manera gráfica lo que nosotros tenemos en este cuadro. Y fíjense que aquí lo que vemos es todas las combinaciones, tanto de riesgo como de rentabilidad para los portafolios. Entonces, ¿cuál sería el que me conviene a mí como inversionista? Bueno, yo tendría que apuntar al mínimo riesgo, ¿verdad? Es decir, por aquí. Y la máxima rentabilidad, entonces estaría como que por aquí. O sea, una rentabilidad que estaría alrededor del 8.36 con un 1.98 de riesgo. Pues por ahí estaría más o menos cercano a lo que nosotros habíamos determinado por aquí. Ese sería nuestro portafolio de mínima varianza. Esa sería la representación gráfica. Obviamente esto ustedes le pueden poner los colores que quieran, en fin.